ahora sí, como decíamos hace muchos años, somos pocos pero sectarios. Somos los tercos, los necios, los que seguimos al ingeniero Cárdenas. Pues muy rápidamente repetir lo que platicaba yo hace un momento con algunos compañeros. Yo formé parte de una generación que salió del bachillerato en 61, en plena euforia de la Revolución Cubana, y eso hizo que nos acercáramos pues al único hombre que uno podía acercarse, que era justamente el general Lázaro Cárdenas. Ahí es donde conocí al ingeniero Cárdenas, muy joven, no más que yo, y lo invitamos a que fuera, conforme a las costumbres de aquella época, el padrino de nuestra generación, ya que en las preparatorias aledañas se habían llevado a Miguel Alemán, en fin, símbolos para nosotros del conservadurismo mexicano que pues no podíamos tolerar de ninguna manera. De tal suerte que así lo conocí. Después, cuando estábamos en difusión cultural de la UNAM, llegó mi secretaria y me dijo: señor director, habla el gobernador de Michoacán. ¿Él? Sí, él. Digo, debe ser una broma, es la secretaria, el secretario. No, era él. Entonces, el ingeniero, disculpe, no imaginé que fuera usted. Dice: sí, es que quiero saber si se va a publicar los diarios de mi padre, la siguiente edición. Le dije: desde luego que se va a publicar, pero vamos, esta atención, esta fineza, esta cortesía en un político mexicano, esta sencillez siempre fue pues como muy atractiva, ¿no? Para los que éramos entonces realmente muy jóvenes. Y ahora, bueno, pues nosotros pensamos que hay que clarificar un tanto las cosas. Son momentos oscuros, son momentos difíciles, y de pronto leo en los medios de comunicación y en politólogos o comentaristas, periodistas, que parecieran tener alguna cordura, sus listas personales de personas que han contribuido seriamente a la democratización de México. Eso no quiere decir que seamos un país plenamente democrático, pero sí queremos que se haga un acto de justicia y que no solo me vengan a decir a mí que si el fundador del PAN, el tío del primo de un otro panista, son los que realmente contribuyen a la democratización. Yo creo, estoy convencido firmemente de que sin la participación del ingeniero Cárdenas, una vez que rompe sus lazos originales, sí ha sido fundamental para el país. Y bueno, pues el resto bien lo conocemos. El intento más serio de organizar a la izquierda se debe a él, como se debió en su momento al general Cárdenas, el viejo intento de unir en un solo grupo en el Movimiento de Liberación Nacional a toda la izquierda, que como de costumbre ha permanecido siempre dispersa, peleados unos con otros, con posturas distintas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una de las razones, de las muchas razones que nos hicieron pensar que nosotros como universidad, en una universidad donde el ingeniero es emblemático, donde las veces que ha sido notablemente recibido con admiración, con cariño, con entusiasmo, en donde recuerdo que alguna vez, pues bueno, uno tenía que ser medio plural y tuve la ocurrencia de llevar también a algunos otros candidatos y llevé a Porfirio Muñoz Ledo, ya distante, un poco distante del grupo original, y alguien le dijo: no lo queremos aquí, tenemos candidato natural. Él, con su habitual ingenio, dijo: pues yo seré de plástico, pero también tengo derecho a ser candidato a la presidencia de México.
Bueno, la gente no lo hizo tampoco. Aquí ahora puede ser gracioso. En ese momento todo el mundo estaba furioso, incluso conmigo porque lo había llevado. Supo conquistarse porque pues, es agudo. Pero bueno, creo que esa es la historia de la UAM Xochimilco. Bien, le damos la palabra al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, quiero en primer lugar agradecer la oportunidad de estar aquí en la Casa Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana, agradecer esta invitación, agradecer la iniciativa que ha tenido René, Iris, agradecer las intervenciones y los conceptos que sobre mi persona han expresado Olivia Gal, Federico Berrueto, Teles Fronava y Emilio Pradilla, y el propio René Avilés. Yo creo que no estamos en tiempo de festejos, no estamos en tiempo de homenajes, y si estoy aquí es porque en realidad creí que era una buena oportunidad, aun sirviendo de pretexto, para reunirnos y lo que tenía que suceder en este día y en estos momentos, hacer una reflexión. Aquí se ha hecho por parte de quienes han intervenido ya, una reflexión en torno a cómo anda el país y hacia dónde habría que encaminarse. No se trata, y no voy a hacer o intentar hacer un diagnóstico, creo que lo conocemos todos. Quiero pensar que coincidimos en fijar que esta situación se debe a una larga conducción de políticas que podemos llamar neoliberales, pero que han sido pues fundamentalmente entreguistas, excluyentes, socialmente excluyentes, que se sustentan en esta generación de pobreza, de desempleo, de privilegiar la concentración de la riqueza, y que pues han llevado al país a donde actualmente se encuentra después de ya más de 3 décadas de estas políticas que día con día y de gobierno en gobierno se han ido agudizando, se han ido radicalizando en el sentido de hacerse más, si queremos ir a la geometría, más a la derecha, más conservadoras, más reaccionarias, más entreguistas. Hoy, sin duda, el gran problema que vivimos, y lo estamos viviendo justamente en este día y en esta instalación universitaria, es el problema de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el asesinato de 6 personas más, entre ellas 3 estudiantes, y que es un problema, una cuestión que hasta este momento no se ha resuelto. No sé si justamente en estos momentos hay alguna información, parecía que habría alguna información por parte de las autoridades respecto a lo que haya sucedido a los jóvenes normalistas. Parece que se iba a informar a los padres de ellos, a las familias, de qué es lo que había sucedido. Entiendo que estaba anunciada incluso alguna conferencia por parte de autoridades de la Procuraduría. No sé si esto esté sucediendo, pero en fin, quizá hoy podamos tener alguna información a ese respecto, pero aún con la información, sin duda, bueno, el problema no está resuelto. Podemos saber qué pasó, podemos saber cuál ha sido el destino de estos jóvenes, pero sin duda esto pues no basta y no bastará si primero no se transparentan las investigaciones, si no se procede contra todos los que tengan mayor o menor responsabilidad por comisión o por omisión, si no se nos
presentan a los jóvenes en pues la condición en la que se encuentren. Esperemos que sea con vida, creo que es el deseo de todo el mundo, aunque creo que en muchos el optimismo ya no está tan presente. Pero resuelto este problema, si conocido que ha pasado, tenemos las muy impresionantes movilizaciones que se han estado dando por todo el país, pero creo que lo que aquí se ha planteado, lo que aquí se ha expuesto por quienes han hecho uso de la palabra, tiene mucha validez, y tiene mucha validez justamente en un recinto, en un escenario universitario. Más allá del análisis del 88, que me parece ha sido muy importante que aquí se haya traído a colación, bueno, efectivamente los esfuerzos que concretamente se inician en 87-88, donde participa la Corriente Democrática, el Frente Democrático Nacional, la candidatura común que se genera, y la gran movilización social que es sin duda lo más importante, una movilización muy plural desde el punto de vista político y social. Se logró un avance importante que se concreta, diría yo, en el 97, en lo que hace a la democracia electoral. Pero hemos ido teniendo ya por, no sé, 70 años, un gradual retroceso en lo que es la democracia social. Esto es, cada vez se nos han ido cerrando las oportunidades de carácter social. Ya con la época neoliberal, pues se han cancelado instituciones, programas, oportunidades, y de hecho el sistema político se ha sustentado en la exclusión social, en el entreguismo, en fin, en todo lo que aquí ya se ha en una forma u otra expresado. Y me parece que estamos viviendo también, esto habría que considerarlo, que estamos también viviendo una etapa nueva, quizá más reciente, también de retroceso en la política electoral. Creo que mientras no logremos impedir que haya dinero sucio, mientras no logremos impedir la intromisión de autoridades de cualquier tipo y de cualquier categoría en los procesos electorales, pues vamos a ir viendo un fuerte, grave deterioro de nuestra democracia electoral, que empezó, yo diría, a abrir esperanzas importantes en nuestro país. La muy reciente resolución, o las muy recientes resoluciones de la Suprema Corte en torno a las propuestas o solicitudes de consultas populares, me parece que nos dejan ver también que más allá de interpretaciones, más allá de cómo la Corte, o mejor dicho, en función de cómo la Corte ha manejado estas consultas, resulta desde mi punto de vista muy grave que en las distintas resoluciones se haya recurrido a argumentos, pues francamente para el ciudadano común y corriente, para el que no es jurista, para el que no es especializado en estas cuestiones de derecho, interpretaciones totalmente tendenciosas, totalmente desviadas, forzadas estas resoluciones para vincularlas a cuestiones de ingresos y egresos del Estado, cuando yo diría que una interpretación inteligente pues tendría que ser si se estaban buscando afectar las bases de la fiscalidad del Estado, si estaban tratando de alterar las tasas de impuestos, etcétera, cosa que no fue planteada por ninguna de las cuatro solicitudes de reforma, y menos todavía, diría yo, por las que tienen que ver con las cuestiones energéticas.
Me parece que esto afecta de manera muy grave a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia, la confianza que se podía tener en esta institución, su credibilidad, y que la Corte ha provocado con estas resoluciones un muy grave retroceso de la participación democrática. Esto es, había la oportunidad de una participación democrática, una decisión de los ciudadanos para participar en cuestiones que son importantes, es decir, para mí sin duda la energética, la más importante, pero la Corte cancela esta posibilidad de participación de carácter democrático de los ciudadanos, de ser consultados, y seguramente nos manda, en el mejor de los casos, a una revisión de la ley de consulta popular que no sabemos qué va a resultar si es que se revise. En todo caso, si bien caminan las cosas, podrá haber alguna consulta en el 2018, es decir, desde el punto de vista formal y constitucional. ¿Qué otra cosa podría yo decir en este caso? En este momento se está planteando, creo que todos tenemos conocimiento de ello también, frente justamente a los acontecimientos de Iguala, la desaparición de los jóvenes, se está planteando un pacto por la seguridad o un pacto para frenar la violencia. Me parece que, que ya estuvo bien de pactos en términos generales, que el gobierno tiene las facultades, y no solo las facultades, sino la obligación de buscarle solución a los problemas de seguridad y a los problemas de violencia, que evidentemente la gente del gobierno, como cualquiera de nosotros, pues no podemos saber de todo, ni podemos dar directrices para enfrentar cualquier problema. Yo creo que el gobierno tiene sin duda la oportunidad e incluso la obligación de consultar, de buscar, o sea, de allegarse conocimientos, de allegarse opiniones en muchos medios académicos, políticos, etcétera, etcétera, nacionales, internacionales. Pero yo creo que lo peor que podría suceder es que se pensara que este asunto se va a resolver en un pacto y en un pacto con los partidos políticos. Yo creo que esto sería realmente la puntilla de los partidos frente a la ciudadanía. Y no solo eso, sino que si no se sabe, que se pregunte. Yo creo que hay o habemos muchos que podíamos tener ideas de qué es lo que se tiene que hacer. Yo creo que se ha perdido de vista que la delincuencia y lo que nos está sucediendo pues no es un fenómeno aislado, no es la delincuencia y ya, el narcotráfico y ya, o la violencia y ya. Aparte de el combate directo que tiene que hacerse contra todo tipo de delincuencia, pues hay causas sin duda sociales, la pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo, que hay causas económicas, el no crecimiento de la economía, la falta de oportunidades para los jóvenes, el que no tengamos espacios suficientes en nuestras instituciones universitarias de aquí de la capital y de prácticamente todos los estados, que haya rechazados en las universidades, que se haya caído el ingreso en términos generales, que sea menor el ingreso, que hay causas de carácter internacional, está la banca, cuestiones financieras, en fin, yo creo que hay muchas cuestiones que están vinculadas a esta situación de violencia, de inseguridad, y que sobre ellas tendría que actuarse, y al final de cuentas creo que tendría que pensarse muy seriamente en cambiar, y yo diría en este caso cambiar radicalmente el esquema o el proyecto de desarrollo
que se ha venido instrumentando en el país en los últimos, por lo menos en los últimos 30 años, para no irnos más atrás, podríamos irnos más atrás, sin duda alguna. Pero en fin, yo diría que lo que ha venido a agudizar la situación pues ha sido también estas políticas que nos han colocado en esta situación que tenemos actualmente de economía que no crece, de pobreza que crece, de desempleo que no se enfrenta, de salario que cae. Hoy en la mañana, por ejemplo, escuchaba yo que había una discusión sobre el salario mínimo o hubo consultas en la elección norteamericana de antier, del martes, entre otras cosas, sobre salario mínimo en varios estados, y que se aprobó, por ejemplo, que en la ciudad de San Francisco, allá las ciudades y los estados tienen facultades para determinar el salario, se convino en que en un plazo de 3 años se tendría que llegar a $15 la hora. Esto es, estamos hablando de 1,600, 1,700 pesos al día, pues casi un salario mínimo, sí, nuestro, es decir, aquí anda en 2,000 y tantos. O sea, con 2 horas de trabajo se paga un mes aquí en lo que hace a salario mínimo. En fin, yo creo que estas situaciones tendrían que considerarse, y me parece que esto es lo que habría que pensar. Esto es resuelto como sea el asunto de Iguala, de Ayotzinapa, que seguramente va a ocasionar esta solución, lo pongo entre comillas, va a ocasionar reacciones. Si no se dan a conocer y se procede de acuerdo a lo que la ley establece, seguramente los vínculos económicos entre pues prácticamente perdida en su totalidad. Ahora, resuelto este problema, pues yo creo que tenemos el asunto del petróleo. Eso yo quiero ser insistente en ello. El cambio de los artículos 25, 27 y 28 realmente trastoca el orden constitucional. Entonces nos da una constitución totalmente distinta en su orientación de lo que se imaginaron los constituyentes del 17. Entonces tenemos una constitución totalmente orientada en otro sentido. Esto es, se ha perdido la responsabilidad social, se ha perdido la búsqueda de ejercer la soberanía del país, o de que el desarrollo del país se dé en función de aprovechar sus recursos, pero también en función de que estos recursos sirvan para elevar las condiciones de bienestar del conjunto de la población. Entonces yo creo que esta es una cuestión que no debemos perder de vista. ¿Qué nos está dejando pues estas lecciones de estos últimos días en torno a lo de Iguala? Bueno, yo diría en primer lugar que los jóvenes y los jóvenes universitarios han sido quienes están encabezando las movilizaciones y las demandas. Y yo no sé qué haya que hacer para que esta movilización no termine con el caso de Iguala. O sea, esta movilización, no tanto en las calles, sino esta movilización, esta inquietud de los jóvenes por participar, por buscar solución a los problemas, no termine en las calles, que esto pudiera derivar en que estos sectores universitarios pudieran en alguna forma vincularse con todos aquellos que están buscando una verdadera transformación del país, y resolver los problemas que el país tiene de fondo. El desempleo, la pobreza, la muy desigual distribución de la riqueza y la dependencia, la muy fuerte y grave dependencia de carácter económico y político que se está dando respecto al exterior. ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que no podemos, al menos yo no veo otra
salida en este momento que pues trabajar en actualizar propuestas económicas, sociales, políticas. Yo no sé si se está planteando o hay en muchos la idea de que está haciendo falta un constituyente, esto es que tenemos que recuperar también una constitución que esté más acorde con la situación del país y hacia dónde debe orientarse el desarrollo del país, tanto en el futuro inmediato como mediato. Entonces yo creo que esto es a donde habría que tender, es decir, a buscar acercamientos con todos aquellos sectores que a cada quien le sea posible, a cada quien me refiero como miembro de alguna organización de cualquier tipo o en lo individual, y buscar también el construir nuevas propuestas que puedan servir de bandera para unir hasta donde se pueda. Esto es, mucho se dice de que hay que unir a las izquierdas. Bueno, ¿cuáles, cuántas, quiénes? Yo diría hasta donde se pueda llegar con toda la apertura y tolerancia que a cada quien le sea posible, y cada quien también sería para organizaciones y personas, y pensar también que pues hoy no podemos pensar que pueda haber una convocatoria o en buena parte una presencia fuerte de los partidos políticos. Yo creo que los partidos están totalmente desacreditados y que el esfuerzo se va a tener que hacer por fuera de los partidos, yo no diría al margen, pero en ningún momento con un papel protagónico relevante de los partidos, más allá de las decisiones que cada quien pueda tomar respecto a su participación o presencia partidaria. Yo creo que esta es una cuestión aparte, pero creo que tendría que hacerse un esfuerzo para buscar en organizaciones civiles, en la academia, en toda esta importante movilización que se tiene hoy, en buscar construir en base a lo que hay. Así tampoco se trata de inventar el agua caliente, como se dice, de actualizar propuestas, de plantearse nuevas propuestas, nuevos caminos. Tenemos un gobierno también totalmente desacreditado ante la opinión pública, tanto nacional como internacional, y esto yo diría que no nos sirve a ninguno, los que estemos de acuerdo y los que no estemos de acuerdo con el gobierno actual. Esto es un gobierno sin fuerza, sin capacidad de hacer cosas, tampoco nos sirve. Tampoco se trata de ir a sumarse y a decir pues lo que usted diga, señor presidente, ¿no? Sí, en ningún momento. Pero yo creo que por ahí está lo que podría hacerse es fortalecer nuestras propuestas y buscar la unidad más amplia posible en torno a objetivos claros, yo diría los menos posibles, pero muy claros, de cómo recuperar un camino que nos conduzca a elevar condiciones de vida, que tiene que ser una política de crecimiento, tiene que ser una política de empleo, y a tener una cada vez mayor participación en las decisiones que nos afecten en lo colectivo, nos afecten en lo individual, en el sitio donde vivimos, donde trabajamos, etcétera. Y creo que este es lo que se puede hacer, y pues algunos nos estarán convocando, otros estaremos convocando para ver qué se puede hacer en torno a esto. Y de veras muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí en la UAM, y como digo, qué bueno que serví de pretexto para que tuviéramos esta reunión. Agradecer desde luego la presencia y las palabras del ingeniero Cárdenas. Ha sido una mesa realmente interesante. Creo que todos nos ha dejado pensativos y con tareas por llevar a cabo. Para finalizar esto, los invitamos a todos ustedes a tomar una copa y a brindar por la trayectoria
del general Cárdenas y del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que en efecto merece y ya tiene, como su padre, un lugar en la historia. Gracias.